Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia termodinámica Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver primera ley de la termodinámica, parte 2 en cuanto a los ejercicios. Y bueno, vamos a empezar con el problema sexto, donde nos dice un recipiente de vidrio cuya masa es de 0.3 kilogramos contiene 1 kilo de agua y ambos se encuentran en equilibrio térmico a 10 grados Celsius. Al agregar un recipiente 4 kilogramos de agua a 50 grados Celsius, el equilibrio térmico del sistema del recipiente con agua se restablece a 41.62 grados Celsius. Despreciando las pérdidas de calor, calcular el calor específico del vidrio. Y bueno, lo mismo que los anteriores problemas, donde debemos de saber que la sumatoria de todos los calores es igual a cero. Es decir, aquí vamos a ver el calor del vidrio, el calor de la primera parte del agua y la segunda parte del agua. Por lo tanto, pues tenemos de esta forma. Ustedes lo pueden, pues, obviamente denotar con un índice diferente, como ustedes se quieran acomodar. En algunas literaturas o en páginas web se encuentran, pues, una W que, pues, en inglés es water, es decir, agua en inglés. Y eso, pues, puede ser un poquito confuso al momento de realizarlo o presentarlo, porque, pues, eso es bueno, la mayoría de los libros, pues, son elaborados por personas que hablan en inglés y obviamente, pues, eso, pues, nos puede quedar como vacíos el por qué con W, por qué con una I que es ice, que significa hielo, también van a encontrarlo de esa forma. Entonces, pues aquí pueden ustedes notarlo como ustedes quieran, de forma libre. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos la masa de vidrio, la capacidad térmica específica del vidrio y obviamente la temperatura final para los tres es común. Por lo tanto, no va a quedar para cada quien una diferente, sino todos son común. Y obviamente, pues aquí lo que hemos de encontrar, pues es la capacidad o el calor específico. Puede ser lo mismo la capacidad térmica específica que el calor específico que se encuentra aquí, que es del vidrio. Y debemos de despejar a todo esto. Por lo tanto, va a quedar de esta forma. Ustedes pueden pausar el video y pues hacer las notaciones correspondientes y ver que sí llegamos a esto al final. Por lo tanto, aquí podemos pues también colocar en la parte derecha pues todos los valores correspondientes. Es decir, la masa del vidrio de 0.3, la capacidad térmica específica del agua es de 4186 con sus respectivas unidades. La masa del agua para el primero es 1 kilogramo, para el segundo es 4 kilogramos. La temperatura inicial del vidrio y del agua 1 es de 10 grados Celsius, porque aquí propiamente el problema nos los indica aquí, porque dice que un recipiente de vidrio cuya masa es de 0.3 kilogramos contiene 1 kilogramo de agua y ambos se encuentran en equilibrio térmico a 10 grados Celsius, es decir, se encuentran los dos en esa temperatura. Para el segundo, pues se encuentra en 50 grados Celsius y la temperatura final es de 41.62 grados Celsius. Por lo tanto, reemplazamos los valores correspondientes y llegamos que tenemos una capacidad térmica específica o un calor específico del vidrio de 838.44 joules sobre kilogramos por un diferencial de grados Celsius. Ahora bien, tenemos un problema 7, dice un trozo de 60 gramos de platino cuya capacidad térmica específica es de 0.031 calorías sobre gramos por un diferencial de Kelvin, se calienta en un horno de resistencia. Dicho trozo se introduce en un calorímetro de 100 gramos de cobre. La capacidad térmica del cobre es de 0.1 calorías sobre gramos por diferencial de Kelvin, que contiene 349 gramos de agua. Obviamente, pues la capacidad térmica específica del agua es de 1 y sus respectivas unidades a 10 grados Celsius. La temperatura final en el calorímetro es 15 grados Celsius. ¿Qué temperatura en grados Celsius tenía el platino al sacarlo del horno? Propiamente, pues hacemos lo mismo, la sumatoria de todos los calores es igual a 0 y hacemos esto. Obviamente el calor del platino, del cobre y del agua iban a ser igual a 0. Hacemos lo correspondiente en cada una de sus partes y obviamente lo que nos piden aquí es la temperatura que tenía el platino inicial al sacarlo del horno. Es decir, vamos a encontrar este valor que se encuentra aquí. Por lo tanto, esto los podemos despejar de esta forma. Y obviamente esto vamos a ir multiplicando esta parte por esta parte y esta parte. Y luego, pues, podemos despejar. O bien, también podemos hacer de una vez, pues, para ya no hacer tantos pasos, esto despejarlo y nos va a quedar de esta forma.
La temperatura final va a quedar como negativo, negativo y negativo, o sea, todo, digamos, cada uno de los, sí, bueno, de los monomios que van a quedar. Decimos que esto es un monomio, pero aunque pues, tiene una configuración polinomial, pues lo consideramos como un monomio, pero esta parte, digamos que es un solo entero de significado. Entonces, esta va a quedar negativo la temperatura final y esta temperatura inicial del platino también va a quedar como negativo. Y todo lo podemos multiplicar por un negativo para que quede positivo. Por lo tanto, va a quedar de esta forma. Ahora, pues obviamente a la derecha tenemos por los valores. La masa del cobre es de 0.1 kilogramos, la masa del platino es de 0.060 kilogramos, la masa del agua es 0.349 kilogramos, la temperatura final es de 15 grados Celsius. La temperatura inicial del cobre y del agua es de 10 grados Celsius, ya que propiamente lo dice pues el problema. Dice dicho trozo se introduce un calorímetro de 100 gramos de cobre que contiene 349 gramos de agua a 10 grados Celsius. Ambos tienen la misma temperatura inicial. Tenemos una capacidad térmica específica de 0.031 calorías sobre gramos por un diferencial de Kelvin igual al agua. El agua, pues aquí, bueno, ya lo he convertido una vez, pero aquí vamos a hacer una excepción para convertir estas partes, para que no haya duda. Lo tenemos de esta forma. Vamos a convertir, obviamente, esas calorías a joules y los gramos a kilogramos. ¿Ok? Y hacemos estas conversiones que se encuentran aquí. Sin embargo, pues ustedes también se una pregunta, ¿y qué pasa con el diferencial de Kelvin? Pues un diferencial de Kelvin representa también un diferencial de grados Celsius. Solamente tienen que hacer este arreglo, ¿ok? Para tomarlo en cuenta de esta forma, para que se puedan eliminar grados Celsius con grados Celsius. Y no, pues, si no lo hacen, pues obviamente pues van a dejar la diferencial de Kelvin. Por lo tanto, pues sustituimos los valores correspondientes y obviamente, bueno, también está la capacidad térmica específica del cobre, pero ya con las unidades que nos beneficia al momento pues, de eliminar unidades, pues tenemos una temperatura inicial del platino de 980 grados Celsius. Un octavo problema dice un calorímetro de masa despreciable se mezclan 2 litros de agua, uno de ellos a 50 grados Celsius y otro a 90 grados Celsius. Determina la temperatura final en grados Celsius de la mezcla. Considera una presión atmosférica de 101.325 kilopascales, una temperatura ambiental de 20 grados Celsius, una capacidad térmica específica del agua de 1 caloría sobre gramo por diferencial de Kelvin, volumen específico de 1 por litro sobre kilogramo. Y por lo tanto, tenemos lo siguiente. Igual la sumatoria de todos los calores va a ser igual a 0. Tenemos para el primer agua, digamos que el primer litro de agua y el segundo litro de agua. Y entonces, pues obviamente reemplazamos los valores correspondientes, pero aquí lo que va a pasar es que igual se van a eliminar las capacidades térmicas específicas del agua. Y también, pues, lo que vamos a tener que eliminar pues es la masa. ¿Por qué la masa? Porque aquí nos dicen que son los litros de agua. Eso quiere decir que pues aparentemente son uniformes, es decir, ambos son iguales. Por lo tanto, la masa sigue siendo la misma. ¿Ok? Es decir, un litro. Por lo tanto, lo que vayamos a encontrar a partir de densidad igual a masa sobre volumen, encontramos la masa, pues ambos van a tener la misma masa, se pueden eliminar y las capacidades térmicas específicas también. Por lo tanto, ya nos va a quedar de esta forma. Y lo que debemos de hacer pues es la temperatura final, la que debemos de encontrar. De esta forma, reemplazamos los valores que pues ya se encuentran aquí en el enunciado, no tenemos que hacer otra conversión ni otra cosa que reemplazar. Y por lo tanto la temperatura final es de 70 grados Celsius. Un noveno problema dice, para medir la temperatura de una masa de agua de 0.1 kilogramos se introduce un termómetro de 0.02 kilogramos con capacidad térmica específica de 800 y obviamente sus respectivas unidades. El termómetro estaba inicialmente a la temperatura de 10 grados Celsius y al ser introducido en el agua indica 36.2 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura del agua antes de introducir el termómetro? Considera la capacidad térmica específica del agua de 4186 y sus respectivas unidades. Bueno, lo mismo, los materiales de todos los calores igual a 0 y hacemos esto. Pueden ir pausando el video, lo que vamos a encontrar pues es obviamente la temperatura
del agua antes de introducir, es decir, la inicial, es decir, la que se encuentra en esta parte. Ustedes pueden pasar el video y ver cómo se fue haciendo. Ahí están pues en la parte derecha pues las unidades correspondientes y solamente faltaría reemplazar. La temperatura inicial del agua es de 37.2 grados Celsius. Por último tenemos el 10º problema que dice: con un cuadro de gripe, un hombre de 80 kilogramos tuvo fiebre y registró una temperatura de 39 grados Celsius, es decir, también en la escala de Fahrenheit, 102.2 grados Fahrenheit, en vez de la temperatura normal de 37 grados Celsius, o bien en la escala Fahrenheit 98.6 grados Fahrenheit. Suponiendo que el cuerpo humano es agua en su mayoría, ¿cuánto calor se requirió para elevar su temperatura esa cantidad? Y hacemos esto solamente con la propia fórmula. Ok. Ahora bien, tenemos la temperatura final de 39 y 37 grados Celsius respectivamente en cada uno. Hacemos la diferencial y hacemos que esto resulta 2 grados Celsius. Eso es un diferencial de grados Celsius. También es un diferencial de Kelvin. Por lo tanto, también podemos considerar como 2 Kelvin. Por lo tanto, pues aquí vamos a encontrar que la capacidad térmica específica del agua es de 4186 joules sobre kilogramo por un diferencial de Kelvin. Entonces aquí ya podemos reemplazar con mucho gusto pues esos valores, ¿ok? Para que se puedan eliminar sin ningún problema. Y por lo tanto llegamos a, bueno, ya reemplazando, o bien, bueno, yo lo coloqué las dos de diferente forma. Aquí se eliminan Kelvin con Kelvin y grados Celsius con grados Celsius. Y obviamente kilogramos con kilogramos y nos resulta joules. Por lo tanto tenemos 669.760 joules, o bien 669.760 kilojoules respectivamente. Y bueno, aquí llegamos a la conclusión que estos problemas son un énfasis para la parte donde vamos a encontrar luego pues los llamados calor latente, para obviamente en la parte de la fusión y la evaporización, que son diferentes. Ahí lo que vamos a encontrar, o con la diferencia con este, es que uno va a ser, digamos, el calor es directamente proporcional a la diferencia de temperatura, que fueron estos problemas, mientras que en el otro va a ser el calor es directamente proporcional a la masa. Pero eso es porque hay un cambio de fase. Es decir, nos vamos a encontrar la parte sólida a la líquida y luego la líquida al vapor. Y eso pues nos compete, pues parte en esta unidad y parte para la unidad 3, que son las propiedades de una sustancia pura. Pero bueno, estos problemas van a ser para muy buenos para reforzar, pues obviamente para ya luego pues los calores latentes, y vamos a ver la diferencia entre esa proporcionalidad que les había mencionado y también cuál es el calor sensible, porque también van a encontrar un concepto así: calor sensible y calor latente. ¿Cuál va a ser la diferencia? Eso es lo que vamos a encontrar tanto en la teoría como en los ejercicios. Aquí es porque no hubo un cambio de fase. Esos problemas son así, no hay cambio de fase, mientras que en los otros sí hay un cambio de fase. Y ya vamos pues, a definir qué es una fase, qué es una sustancia pura, los diagramas de presión, temperatura, pero todo eso, bueno, todo eso es enmarcado para la unidad 3. Y bueno, solamente necesitamos que ustedes le den like, se suscriban, comparten, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita para que les notifique cada vez que nosotros subamos algún video en este canal. Y si no, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.